Bien, el tema número 4 se trata de los transformadores. Aquí hay un error de typeo, van a disculpar, es transformadores, no es transformadores. Ya vamos a dar una pequeña definición de lo que es un transformador, ya que es una máquina estática, ¿no? que se lo puede utilizar ya sea para aumentar o disminuir las tensiones de corriente alterna, ¿no? Sin alterar el proceso de la frecuencia de esta, ¿no? Ustedes seguramente algún día han visto o han pasado por un transformador, que son de esta imagen, como la imagen que han visto. Y los componentes de un transformador, los cuales se componen principalmente de un devanado y bobinado primario, el cual cuenta con una corriente primaria y un voltaje primario, ¿no? También se compone de un núcleo magnético donde se enrollan, ¿no?, estos devanados. El núcleo magnético consiste en el circuito magnético que se transfiere la energía de un circuito a otro, y su función principal es la de conducir, ¿no?, un flujo magnético, ¿no? Este está constituido por láminas que contienen acero al silicio al 4% de un grueso de orden de milímetros de espesor, ¿no? Los bobinados primarios se constituyen los circuitos de alimentación y carga, y la función principal del devanado primario es crear un campo magnético con una pérdida de energía muy pequeña. Y el bobinado secundario, el devanado secundario debe aprovechar el flujo magnético para poder producir una fuerza electromotriz, ¿no? Dependiendo de la corriente pueden ser desde alambre delgado, grueso o una barra, ¿no? Los materiales comúnmente utilizados son de cobre y de aluminio. Los principios de funcionamiento. El transformador se basa en el principio de que la energía se puede transformar eficazmente por inducción electromagnética, desde un bobinado a otro por medio de un flujo magnético variable, ¿no? Siempre y cuando ambos devanados estén en el mismo circuito magnético. Cuando el bobinado primario se energiza con corriente alterna, aparece en este bobinado una corriente L1 que varía sinusoidalmente con el tiempo, ¿no? Tenemos la ley de inducción de Faraday, que nos dice que al aplicar la ley de la inducción de Faraday y despreciando las pérdidas magnéticas, el voltaje por vuelta es el mismo para los devanados primarios y secundarios, ¿no? Aquí ven una fórmula donde NP es el número de vueltas en el devanado primario, NS es el número de vueltas en el devanado secundario, y θ es el flujo magnético ligado entre las dos bobinas. Entonces, decimos que el voltaje secundario se relaciona con el voltaje primario, ¿no? Como ven en la siguiente forma. Si se desprecian las pérdidas de un transformador debido a la resistencia del devanado y los efectos magnéticos, la potencia en los circuitos primarios y secundarios es igual, como lo ven en la fórmula, ¿no? Las características principales. Todos los transformadores comparten varias características, sin importar su tipo, ¿no? La número 1 podría ser la frecuencia de energía de entrada y de salida de cada transformador es la misma. Todos se rigen por las leyes de la inducción electromagnética, todos los transformadores, ¿no? Las bobinas primarias y secundarias no cuentan con conexión eléctrica, excepto por los transformadores automáticos. La transferencia de energía se lleva a cabo por el flujo magnético y las partes móviles no son requeridas para transferir energía, por lo que no existe fricción o pérdidas en el devanado como en otros dispositivos eléctricos. ¿Para qué nos sirve, no, un transformador? Nos sirve para ya sea disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito que tiene una corriente alterna, ¿no? Y las aplicaciones comerciales de un transformador eléctrico pueden ser estaciones de bombeo, en vías de ferrocarril, en establecimientos industriales o comerciales, en molinos, ¿no?, para generar energía, y en unidades de generación de energía, ¿no? Existen diferentes tipos de transformadores según su funcionalidad, por los sistemas de tensiones y según tensión secundaria, ¿no? Según su funcionalidad tenemos los transformadores de potencia, de comunicaciones y de medida. Por los sistemas de tensiones tenemos los monofásicos, los trifásicos hexafásicos,
los trifásicos dodecafásicos y los trifásicos monofásicos, ¿no? Y según la tensión secundaria, pueden ser los elevadores o reductores. También tenemos según su medio, que pueden ser en interior y en intemperie. Según el elemento refrigerante, pueden ser transformadores en seco, en baño de aceite o en piralenos, ¿no? Según su refrigeración, pueden ser transformadores naturales y transformadores de forzada, ¿no? Los transformadores monofásicos, de columnas como acorazados, se unen en distribución de energía eléctrica. Se los suele encontrar en soportes de líneas rurales de pequeña potencia. También se los encuentra en potencias altas para construir bancos trifásicos, ¿no? Con 3 de ellos, en sistema de distribución. Un ejemplo puede ser de 120 voltios a 240 voltios, ¿no? Tenemos los transformadores trifásicos, que es el transformador de columnas que es el más usado, ¿no? Se lo encuentra, desde pequeñas potencias de 360 voltios. Como elevadores, pueden apagar su audio, por favor. Como elevadores de tensión en las centrales, reductores en las subestaciones de distribución, como elevadores de tensiones en las centrales, reductores en las subestaciones de distribución, en ciudades, en barrios, en fábricas, etcétera, ¿no? Este tipo de transformador se ocupa de la elevación y reducción de la tensión en diversas partes del sistema eléctrico, ¿no? Este transformador consta de 3 fases desplazadas en 120 grados eléctricos, ¿no? En sistemas equilibrados tienen igual magnitud y una fase consistente en un polo positivo y negativo por el cual circula la corriente alterna, ¿no? Tenemos los transformadores hexafásicos, es decir, de 6 fases en el secundario. Se diferencia constructivamente del trifásico. El hexafásico tiene una derivación a la mitad de los desvanados secundarios y luego, por supuesto, en la conexión de ellos, ¿no? Este se lo utiliza para la rectificación industrial y en las tracciones eléctricas, ya sea de subterráneos o transvías, etcétera, ¿no? Tenemos los transformadores de potencia, el cual se lo utiliza para la subtransmisión y transmisiones de energía eléctrica en alta y media tensión, ¿no? De aplicación podemos tenerlos en subestaciones transformadas, en centrales de generación y en grandes usuarios, es decir, grandes empresas. Transformadores de distribución. Se los denomina así, ya que generalmente los transformadores de potencias iguales o inferiores a 500 kilovoltios y de tensiones iguales o inferiores a los 67.000, tanto monofásicos como trifásicos, ¿no? Se lo utiliza en la intemperie o interiores para distribución de energía eléctrica en media tensión, ¿no? Estos son los transformadores que ustedes tienen en algunos postes de luz, seguramente por sus barrios. Y también puede ser utilizado en estaciones petroleras, en grandes centros comerciales, etc. Tenemos los transformadores de distribución medianos, ¿no? Actualmente los transformadores de esta clase de productos son también ampliamente utilizados para el sistema de generación de energía renovable, es decir, la energía eólica. Las características, ¿no? Sus potencias usuales son de 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 y hasta 3000 kilovatios. ¿Ya? Tenemos los transformadores de tipo pedestal, que tienen una capacidad inferior de 112.5 y que están ubicados a una distancia . Buenas noches, ¿se escucha? Sí, se escucha, auxiliar. Sigamos con la clase. ¿Ya? Un transformador de tipo pedestal tiene una capacidad inferior a los 112.5, como le estaba comentando, y que están ubicados a una distancia superior a los 20 metros de la edificación. Se debe disponer de un plan de contingencia donde se establezcan las condiciones bajo las cuales deben atenderse una posible derrame, ya sea de aceite, y para evitar la propagación, ¿no?, de este derrame y la contaminación que puede generar alrededor de donde lo rodea.
Por eso nos dice que la distancia mínima de un transformador de altura en la vía pública respecto a una vivienda debe ser más o menos de 2 metros, ¿ya? Los transformadores herméticos de llenado integral se lo utiliza en la intemperie o interior para la distribución de energía eléctrica, ¿ya? En media tensión, siendo muy útiles en lugares donde son los espacios reducidos. Son de aplicación en zonas urbanas, es decir, en los postes de luz, en industrias mineras, en explotaciones petroleras, en grandes centros comerciales, ¿no? Como les estaba comentando. Los transformadores rurales están diseñados para la instalación de postes en redes de electrificación suburbanas monofiliares o bifiliares o trifiliares. Estos transformadores igual son los que ustedes pueden ver en los postes de luz. No sé si han tenido un tiempo de poder verlo. Los transformadores autoprotegidos son aquellos que tienen incorporados desde su etapa de diseño y fabricación elementos de protección contra sobretensiones y sobrecarga, ¿no? Para poder protegerlos o aislarlos de la red en caso de alguna falla, ¿no? Sus características principales son la potencia de 45 a 150 kilovatios, su alta tensión es de 15 a 24.2 y su baja tensión es de 380 por 220, ¿no? Volt. La transformación, los transformadores secos encapsulados en resinas de epoxi. Estos transformadores son muy utilizados para la distribución de energía eléctrica en tensión media, ¿no? Son instalados en lugares donde cuentan con espacio reducido y en sitios donde las instrucciones de seguridad, en caso de un probable incendio, no permitan el uso de los transformadores refrigerados en aceite, ¿no? Tiene las características principales de que cuentan con una refrigeración en aire, con aislación clase F, se utiliza la resina epoxi como medio de los arrollamientos y con este transformador no se necesita mantenimiento después de ser instalado el equipo, ¿no? Se fabrican en potencias de 100 hasta 2500, en primaria de 13.2, 15, 25, 33 y 35 y su frecuencia es de 50 a 60 Hz. Los transformadores subterráneos. Los transformadores subterráneos son equipos utilizados en sistemas, como su nombre lo indica, subterráneos de distribución de energía. Pueden estar en centros urbanos y aptos para operar en ambientes altamente agresivos y con riesgo de inundación, ¿no? Los transformadores rectificador. Este dispositivo electrónico nos permite convertir la corriente alterna en corriente continua, ¿no? Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores en estado sólido o válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las del vapor de mercurio, ¿no? Que actualmente se encuentran en desuso. Los transformadores convertidor. El voltaje de 110 voltios y 220 voltios pueden convertirse, ¿no? Entre sí. Estos transformadores, ustedes seguramente, algunos, sus padres tienen los transformadores o colocan los transformadores para conectarlos a las teles, a las computadoras, ¿no? Esto nos sirve mucho para poder, en caso de que haya corte de luz, no se free directamente, ¿no? Los aparatos, la tele, las heladeras. Nos sirve para que cuando haya un corte así momentáneo o un corte, un apagón de luz de la nada, el que se free más que todo es el transformador, ¿no? No es el electrodoméstico, ¿no? Los transformadores de alimentación pueden tener una o varias bobinas secundarias y proporcionan las tensiones necesarias para el funcionamiento del equipo, ¿no? A veces incorpora un fusible térmico que corta su circuito primario cuando el transformador alcanza una temperatura excesiva. Es decir, cuando el transformador alcanza una temperatura muy alta, el fusible térmico hace que se corte el circuito primario, ¿no? Para que se evite que se queme, ya sea con la emisión de humos o gases, ¿no? Que esto conlleva un riesgo de incendio, perdón.
Las conexiones más frecuentes en los devanados, tenemos la conexión de triángulo estrella, como lo ven acá, delta. En la conexión en triángulo se unen sucesivamente los extremos de polaridad opuesta de cada dos devanados hasta cerrar el circuito, ¿no? Como lo estábamos viendo anteriormente, un circuito es un sistema cerrado, ¿no? Y la conexión en zigzag. En la práctica solo se lo emplea en el lado de menor tensión, ¿no? Consiste en subdividir en dos partes iguales los devanados secundarios, ¿no? Una parte se conecta ya sea en forma de estrella y luego cada rama se une en serie con las bobinas invertidas, ¿no? De la fase adyacente, siguiendo un determinado orden, ¿no? Cíclico, como lo ven aquí en la imagen. Bueno, eso es todo por el tema número 4. Creo que tiene